tiempo para que ya se los mande a los maestros y los maestros que lo den. Ya empezaron algunos, ¿no? Ya, es 25 para cada. Pues buenas tardes, queridos catequistas y todos los servidores de la parroquia San Martín Caballero que nos acompañan. Pues les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera charla de esta semana de formación, de este mes de formación. El día de hoy nos acompaña el maestro Juan Varela. Él es director y formador de la Escuela de Agentes de Pastoral Félix de Jesús Ruller, y pues nos va a compartir el tema que se titula las herramientas que debemos usar en la catequesis. Bienvenido, maestro, empezamos. Muchas gracias, Willy. Estamos aquí reunidos en un salón de la parroquia y pues esperamos que todas las personas que nos vean a través de la plataforma pues puedan aprovechar este mensaje. Y por lo mismo quiero comenzar con una oración para que entremos en la presencia del Señor y podamos comprender con más claridad lo que el Señor quiere para nosotros en esta misión tan hermosa de catequistas.
Señor, quiero pedirte que a cada uno de nosotros nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos comprender qué es lo que quieres para cada uno de nosotros, cuál es el mensaje de amor que quieres derramar en nosotros para que de ahí sea transmitido y sea reflejado en la vida y en el corazón de nuestros hermanos, y en especial de los niños a quienes va dirigida fundamentalmente la catequesis. Te lo pedimos, Jesús, tú que eres el principal catequista y eres el que verdaderamente quieres que demos la vida por nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero iniciar esta pequeña charla para que nos ubiquemos dentro de una realidad que es qué es lo que debe de saber un catequista, qué es lo principal que un catequista debe de tener, cuáles son las principales herramientas que el catequista debe de usar. Y para eso quiero iniciar tomando del número 1 del documento de la catequesis, en el segundo párrafo, algo que se me hace central. Dice el documento de la catequesis Tradende, que fue publicado el 16 de octubre de 1979, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que mediante la fe ellos tengan la vida en su nombre, para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. La Iglesia no ha dedicado de dedicar sus energías a esto. Verdaderamente el centro de la catequesis es prepararnos para ser discípulos de Cristo. Ese es el centro de la catequesis. Y quiero traer y quiero partir de una plática que dio el Papa Benedicto XVI en el año de 2009. En esa plática de 2009, el Papa Benedicto nos decía que 3 cosas eran centrales para que cualquier cristiano, cualquier persona que se dedique que quisiera crecer en su vida espiritual, quisiera caminar en su vida espiritual, había que aplicar al menos 3 grandes herramientas. Pero antes de hablar de las herramientas, quiero contarles 2 testimonios. El primero es de el padre Luis Avilés, el director de la DIDIPAC, conocido de la mayoría de los catequistas. El padre Luis Avilés me decía en el verano de hace 2 años, cuando se daban los muy queridos cursos de verano de catecismo, que hoy los añoramos y que en agosto los tendremos en línea, me decía, una de las mayores cosas que he aprendido en este año, él se dedicó ese año en especial a recorrer el país para ver cómo estaban organizadas las catequesis de todo el país, para tratar de crear una mejor plataforma para Yucatán. Y él me decía que lo que más había notado es que la catequesis es una formación para toda la vida. No es una formación para un ratito, no es una formación para los sábados, para los viernes, para el día del catecismo, sino es una formación para toda la vida. Ese era el corazón y el sentido de la catequesis. Y el documento de Aparecida está lleno de esas imágenes y lleno de esos mensajes. Y el segundo testimonio de este tipo lo vemos en el Evangelio de San Juan. Está Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y ve pasar a Jesús y les dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos siguen y van donde está Jesús y le hacen una pregunta muy rara, pero esa pregunta le hacen. Le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Uno pudiera decir: oye, ¿dónde enseñas? ¿Dónde es lo que das tu plan? ¿Dónde predicas? No, le preguntaron: Maestro, ¿dónde vives? Porque verdaderamente lo central es hacer vida.
el Evangelio, hacer vida lo que tenemos que hacer. Ya nos salimos de esa época de antes del Concilio Vaticano II y que muchas veces tristemente siguió funcionando muchas veces en la catequesis, donde como que el centro de la catequesis era que los niños aprendieran oraciones, se aprendían de memoria cosas. Decían, es que si no se saben los 10 mandamientos, no va a ser su primera comunión. Hacíamos una serie de cosas como para que los niños aprendieran de memoria, aunque no lo entendieran y no lo vivieran. Y no es así. El propósito y el sentido de la vida espiritual y de la vida de nuestra catequesis es hacer discípulos de Cristo, que la gente sea un buen cristiano. Y por eso me recordó esa imagen que me decía el Padre Luis de esto. Y vamos a ver cuáles son esas 3 herramientas que son las que vamos a poner en práctica, que nos dijo el Papa Benedicto allá en el lejano 2009, hace 11 años de esta situación. Y nos dijo, cualquier cristiano que quiera caminar en su fe, y el mensaje fue más central, le digo, quiero que todos los párrocos del mundo, en la formación de sus parroquias, lleven cuando menos la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio de doctrina social de la Iglesia. Ese fue el mensaje del Papa Benedicto XVI en ese lejano 2009, en donde nos invitaba a que en nuestra formación tengamos cuando menos esas herramientas. Y de esto vamos a hablar un poquitito este día, de estas 3 herramientas, y al final terminaremos con una 4ª herramienta que se me hizo muy necesaria. Pero vamos a iniciar viendo estas 3 herramientas. Empezamos con la Biblia. Y aquí vienen unos hechos muy importantes. El 30 de septiembre del año pasado, durante la celebración de la fiesta de San Jerónimo, que la fiesta se celebra el 30 de septiembre, por eso tradicionalmente en Yucatán, en las parroquias y todo, se dice que el septiembre es el mes de la Biblia, porque era el mes en el que se hacía la promoción de la Biblia, y en especial porque se celebra San Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia y que fue el que pudiéramos decir que fue el primero en tener la Biblia completa para nosotros, que ahorita vamos a ver un poquitito de San Jerónimo. Entonces el 30 de septiembre, dice el Papa, vamos a tener cada tercer domingo del tiempo ordinario, vamos a tener el domingo de la palabra de Dios. Muchos de ustedes estuvieron, y yo tuve la oportunidad de estar presente en Pacatún, cuando el señor arzobispo invitó al padre Carlos Junco Garza a dar unas conferencias en ese precisamente primera vez que se festejaba en la iglesia el domingo la palabra de Dios. Y el padre Carlos Junco nos presentó esta Biblia que es diferente a las Biblias que la mayoría de nosotros hemos tenido. Esta Biblia tiene 2 características importantísimas. La primera es que está hecha en un lenguaje entendible para todos nosotros. Y la segunda, por la mayoría de las Biblias que nosotros hemos usado son Biblias que nos llegan de España. Y el pensamiento y la forma de expresarse de los españoles no se parece a los de los latinos, y mucho menos a los mexicanos y menos a los yucatecos. Entonces, esta Biblia está hecha en un lenguaje especial para los latinos. Y el segundo lugar es que el episcopado de la América Latina, y en especial nuestro señor arzobispo, nos ha invitado a que usemos esta Biblia como la herramienta ordinaria para que sea una Biblia muy útil. Y por eso mismo hizo él un convenio para que la Biblia nos llegara a un precio muy accesible.
Al día de hoy no les puedo asegurar si la Biblia va a continuar en el precio que se vendía en el mes de enero, pero con toda seguridad va a seguir siendo un precio muy accesible. ¿Por qué? Porque es el central para nuestra formación la palabra de Dios. Ninguna de nuestra formación puede estar separada de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios que se revela, Dios que se nos revela. Entonces todo nuestro contenido catequético siempre debe estar acompañado de la palabra de Dios. En nuestras actividades de catequesis siempre debe haber un momento de lectura de la palabra o de orar con la palabra en un salmo, en un cántico o en un pasaje del Evangelio. Siempre es importante que al principio o al final de nuestra catequesis haya la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar un poquitito de San Ignacio, de San Jerónimo, perdón. Es padre y doctor de la Iglesia. Especialmente lo recordamos como autor de la Vulgata, que fue la traducción al latín de las Sagradas Escrituras destinada a tener una amplísima difusión. Pudiéramos decir que gracias a San Jerónimo es que se pudo compilar la Biblia. Antes de San Jerónimo, prácticamente toda la predicación era oral, sí había los manuscritos, sí había los papiros, pero San Jerónimo es el que por primera vez compila y junta a todos. Por eso la Iglesia celebra de manera especial. Pero el Papa Francisco quiso distinguir en especial. Ya el Papa Benedicto años atrás había dicho que iba a haber un día de la palabra de Dios. Y en diferentes años hizo que un día en todas las parroquias se estuviera leyendo la Biblia, se estuviera hablando de la palabra de Dios. Pero ya el Papa Francisco distinguió y es una fiesta ya de la Iglesia el tercer domingo del tiempo ordinario, que este año fue el 26 de enero, pero ya en los siguientes años será precisamente el tercer domingo. Después de la Epifanía, después del bautismo del Señor, va a venir el domingo de la palabra del Señor. Y es importante porque en la catequesis necesariamente va a tener que haber una preparación especial para disfrutar y para que los niños y los catequistas y todos se preparen para ese día, para ese domingo. Ahora, sobre la palabra de Dios, vamos también a ver otros elementos importantes. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo central de la palabra de Dios? En un documento que comentaremos más adelante y que en este momento tomo parte del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice del número 101 al 141 qué es lo central, qué es lo principal de la palabra de Dios, cuáles son los elementos centrales que hay que considerar. Si uno quiere tener un conocimiento básico de la palabra de Dios antes de estudiar de memoria, una catequista me decía que está estudiando el larguísimo Antiguo Testamento y que lo quiere leer y que lógicamente pues está bastante grande, 46 libros, pero aquí en estos 41 numerales tenemos un hermoso resumen de lo central de la palabra de Dios. Y es importante que el catequista pueda tener la oportunidad de leer estos números que le va a permitir tener una idea de la palabra de Dios, del contenido de la Biblia. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Del número 101 al 104 nos dice Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. El centro de la palabra de la Sagrada Escritura es Cristo. Por eso San Pablo dice que llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, el centro de la palabra de Dios es Cristo. Del 105 al 108 nos dice inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es una palabra inspirada por Dios, inspirada del Señor.
El tercer numeral dice el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura, el que nos hace comprender la palabra de Dios. Sí, quien nos la enseña es el magisterio de la iglesia, pero el que nos hace comprender es el Espíritu Santo. Nadie puede decir Dios si no es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a revelar todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a interpretar las Sagradas Escrituras. Luego, del número 120 al 130, nos habla del canon de las Sagradas Escrituras. Esto que compila San Jerónimo, ya lo compila con los 46 libros del Antiguo Testamento y con los 27 libros del Nuevo Testamento. Y esto fue en canon, fueron aquellos libros que se señalaron como la revelación auténtica. Hay otros libros que la iglesia le llama libros apócrifos, que hablan también del tiempo de Jesús o del tiempo del Antiguo Testamento, pero los que la iglesia ha identificado como revelados, aquí nos lo señala en esos numerales. Y el tercero y el último elemento es la Sagrada Escritura, que ha sido el alimento en la iglesia. Pensemos en este momento, y sobre todo ahorita que no hemos tenido la suerte de estar físicamente en nuestras parroquias, en nuestras capillas. En un templo hay 2 mesas en donde se celebra el banquete de la Eucaristía y en donde se celebra el banquete de la palabra. Entonces, la Sagrada Escritura siempre ha estado presente en el mensaje y en la vida de la iglesia, y es el elemento central. Nos dice precisamente el catecismo, ¿verdad?, que el centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía, pero en esa Eucaristía se celebran 2 banquetes: el banquete de la palabra y el banquete del cuerpo y de la sangre de Jesús. Entonces, esta es la primera gran herramienta que su Santidad Benedicto XVI nos pidió y que debe estar siempre incluida en toda nuestra formación catequética, en toda la formación catequética. Entonces, yo les recomiendo esta Biblia que recién nos ha regalado la Iglesia para América, pero pues también pudieran usar cualquiera de las Biblias que ustedes tienen, pero lo más importante es que la Biblia no sea un adorno, sino la vida sea un alimento cotidiano, un alimento para nuestra vida. Luego pasaríamos al segundo, estaríamos en posibilidad de llegar al segundo momento. Y aquí quiero irme un poquitito atrás. Resulta que antes de que existiera este catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo anterior era un catecismo del siglo XVI. Llevaba más de casi 4 siglos ese catecismo que existía en la Iglesia. Viene el Concilio Vaticano II, pero todavía no había un catecismo, no había un documento que conjuntara. Y muchos de nosotros fuimos formados con una imagen muy incompleta del sentido cristiano de nuestra vida. Fuimos formados de una manera más, para no decir incorrecta, yo usaría la palabra incompleta. Y se nos decía, si no haces esto, Dios te va a castigar. Entonces, se nos inculcaba mucho el temor a Dios, pero el temor en todos los aspectos. Entonces, por eso mucha gente, cuando terminó su primera comunión, jamás volvió a pisar la iglesia. Porque la imagen que tenían era que si se acercaba un sacerdote, el sacerdote lo regañaba. El sacerdote le iba a regañar. Un día le preguntaron al Papa Francisco que por qué tenía una persona que acercarse a confesar. Si se podía confesar ante Dios. Y le dice el Papa Francisco, sí es cierto.
uno puede delante de Dios decirle al Señor que le perdone. Pero nosotros necesitamos que alguien, a nombre de la iglesia, a nombre de Dios, me dé un abrazo de reconciliación. Hoy que estamos tan urgidos y tan necesitados de abrazo, el Papa Francisco nos decía, alguien que nos dé un abrazo de reconciliación. Y el sentido del sacramento de la reconciliación ya no es, por eso inclusive se le renombró reconciliación, porque antes se llamaba o se conocía como sacramento de penitencia, y parecía que lo que se trataba era de decirte cuántas penas y cuánto ibas a pagar por tu confesión, y te decían tienes que hacer 10 Padres Nuestros, un credo, pasar media hora de rodillas, y parecía que castigos te ponían. Hoy la iglesia nos invita a los sacerdotes que cuando alguien se confiesa le pidan que haga obras de misericordia, que haga obras buenas, no que se dedique a hacer cosas incorrectas. Entonces, nace el catecismo de la Iglesia Católica. De 1962 a 1965 viene toda una revolución del pensamiento de la Iglesia con el Concilio Vaticano II. Algunos habrán vivido esa experiencia anterior al concilio. La gran mayoría no lo vivió. Otros ni siquiera supieron que no había catecismo. Algunos, sobre todo los más jóvenes, el catecismo tiene 28 años de edad, el catecismo de la Iglesia Católica. Muchos de los catequistas no supieron que no hubo catecismo desde el siglo XVI, 1500, hasta 1992, pero los que sí lo supieron, pues de alguna manera comprenden mejor esto. Entonces, la Iglesia nos da como regalo el catecismo. Cuando acababa de cumplir 20 años de terminado el Concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II le encarga a un personaje muy famoso de aquel entonces, llamado Joseph Ratzinger, a que junto con otros obispos prepare un catecismo único para la Iglesia. Ese catecismo tardó 7 años en preparación, de 1985 hasta 1992. El 7 de diciembre de 1992, que se celebraban los 30 años de la clausura de la primera etapa del concilio, fue emitido este documento denominado Catecismo de la Iglesia Católica. Pero como muchos documentos en la Iglesia, salió muy bonito, muchos lo compramos. Yo tengo esta edición de los años 90, hoy están las ediciones más modernas, hoy están las redes sociales. Ese documento para muchos fue un libro muy grueso, muy difícil, decían algunos, de leer, y mucha gente no lo usó. Entonces, en octubre de 2011, el Papa Benedicto XVI anunció un año especial para el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el año 2012 fue el año del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, y para la Iglesia fue el año de la fe. Y ese año era un año para que todos estudiáramos el Catecismo de la Iglesia, para que todos camináramos en esta experiencia del Catecismo. Finalmente, el Catecismo de la Iglesia Católica sí es un documento grande, es un documento importante. Ahí está relatado lo principal que debemos saber los cristianos, y pues de tantos siglos de iglesia, pues no es algo que vaya a ser muy pequeño, sino es algo que tiene que ser abundante. Pero está formado en 4 grandes partes. El misterio cristiano y la fe cristiana está dividido en 4 partes, que son importantes que todos lo sepamos, que los catequistas lo sepamos de memoria en las 4 partes que contiene el catecismo, y ya usemos el catecismo cuando queramos acudir a información específica de alguna de estas partes. La primera es la fe
que se confiesa, la fe que se cree, el credo. La primera parte de este documento es el credo. Todas las verdades del credo, todos los credos. Acuérdense que en la iglesia ordinariamente rezamos dos tipos de credo. Uno que hacemos en Pascua, que es el credo de los apóstoles, más chiquito, y otro, el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo más grande, que rezamos todo el tiempo ordinario. Normalmente el credo se reza en todas las misas de domingo y en todas las fiestas solemnes de la iglesia. Entonces, la primera parte es la fe que se cree, el credo. Entonces, ese primer contenido nos enseña toda la parte de la fe. El segundo elemento es la fe que se celebra. Nosotros como católicos nos congregamos desde los Hechos de los Apóstoles, todos los domingos nos reunimos en comunidad a celebrar el Día del Señor. Y ese momento de celebración, ¿verdad?, es la liturgia, teniendo como centro la liturgia de la Eucaristía. Entonces la fe celebrada es la liturgia y los sacramentos. Entonces los 7 sacramentos de la iglesia, todos los sacramentos. Hermosamente ahí vivimos experiencias muy bonitas. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, en el catecismo, nos explica por qué se bautiza a los niños y qué espera la iglesia de los papás que bautizan a los niños. Dice el catecismo, el niño debe ser bautizado pequeño porque se entiende que lo va a llevar luego y lo va a acompañar a que vaya a la catequesis. O sea, lo bautizan muy pequeño, pero el propósito es que lo acompañen a la catequesis y que la catequesis vaya. Hermosamente, inteligentemente, ya la iglesia hoy día ha hecho que 2 sacramentos importantes de plenitud que tiene el cristiano se vivan alrededor de la catequesis. Y por eso tenemos que hay un primer momento de preparación a la primera comunión alrededor del programa de catequesis y luego un segundo momento durante la secundaria, que es el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque lo importante es que esa fe se exprese. No podemos entender muchas veces al cristiano que quiere mandar a sus hijos al catecismo, pero que no va a misa. Entonces tenemos mucho esa experiencia. Por eso la iglesia ha hecho esfuerzos. Y hoy día la catequesis en Yucatán, de manera especial, aunque todo el mundo está haciendo esfuerzos para cambiar el sentido de la catequesis a una catequesis familiar, en donde verdaderamente participen tanto los niños como los papás y todo el contexto familiar, y que la expresión de su catequesis sea la misa dominical, que ahí sea donde esté. Esperemos que estos momentos de pandemia en donde hemos estado viviendo las Eucaristías en casa nos abran el corazón para que aprendamos a vivir esta experiencia. Luego tenemos el tercer elemento de la catequesis. De nada sirve, dice el apóstol Santiago, que tú digas que crees en Dios si no vives, si no tienes una vida de esa experiencia. De nada sirve. Y por eso dice que la fe sin obras no existe. La fe sin obras es una mentira. Entonces, la tercera parte es la fe que se vive. Y aquí, tradicionalmente, ahí tenemos toda la explicación de los mandamientos. Pero ya no los mandamientos como en aquella experiencia que vivíamos antes del concilio, donde te lo aprendías de memoria, sino es una fe, esos son los mandamientos más comprendidos. Entran en juego de manera importante el pensamiento de la Iglesia en cuanto a la doctrina social, que luego lo vamos a ver en el último documento. La doctrina social, porque hoy día hay tantos pecados personales como pecados sociales. Entonces los mandamientos son una bella explicación de todo lo que uno debe de hacer como persona, pero también de todo lo que uno debe hacer como parte y miembro de una sociedad.
Entonces esos 10 mandamientos es toda una forma de vida, es una experiencia que se debe de vivir, y en el catecismo está explicado con mucho detalle. Gracias a Dios, en nuestros contenidos catequéticos, ya muchos de ellos ya están tomados directamente del catecismo. Están tomados directamente del catecismo y buscando que los elementos centrales provengan del catecismo de la Iglesia Católica como la herramienta con la que nosotros caminemos. Y existe una cuarta parte, que es la fe que se ora. Al final de cuentas, en la vida del cristiano es una experiencia trinitaria. Es una experiencia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Entonces la oración es ese canal y ese conducto de comunión. Ya en temas posteriores habrá también algo relacionado con la oración para que podamos comprender un poco mejor esta parte de la fe que se cree. Y dentro de eso se nos enseña lo central y lo fundamental, lo que nosotros debemos comprender de la oración por excelencia. La oración por excelencia, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús, ¿qué les dijo? Les enseñó el Padre Nuestro. Entonces en el catecismo se nos enseña el Padre Nuestro. Entonces sí es importante que esta segunda herramienta, llamada el Catecismo de la Iglesia Católica, sea una herramienta personal y útil. Al ser un libro grueso, al ser un libro muy robusto, de muchas hojas, no se trata de que lo aprendamos de memoria, pero que sea una herramienta. Gracias a Dios, por los sistemas electrónicos, muchos de nosotros tenemos nuestro catecismo en nuestro celular, y ahí podemos hacer la consulta, y podemos investigar y podemos sacar. Y sí conviene de manera central que toda nuestra formación, así como nunca se descuide la palabra de Dios, también esté fundamentada en las bases que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego tenemos un tercer documento menos conocido. Antes de que falleciera su santidad, hoy San Juan Pablo II, otra vez le encarga a su gran ayudante, Joseph Ratzinger, para que le ayude a preparar un documento que él le llamó Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Ese compendio se terminó el 29 de junio de 2004. En abril de 2005 fallecía San Juan Pablo II. Entonces fue prácticamente, podríamos decir, su obra póstuma. Este es el documento, el compendio, uno de sus modelos, compendio de doctrina social de la Iglesia, también está en internet. Entonces, este compendio viene de todas las encíclicas sociales que la Iglesia había realizado. La primera y la más famosa se llama Rerum Novarum, que se hizo en 1891. Este documento, Rerum Novarum, que fue, insisto, hecho en ese año, sirvió en muchos países, entre ellos México, como una de las herramientas básicas para hacer las constituciones. Las constituciones de los países, todos los derechos del trabajo, todos los derechos de las personas, todos los derechos, el derecho a tener propiedades, a tener todo, ya lo había dicho León XIII en Rerum Novarum. Ya la Iglesia había opinado. Y todos los documentos que salieron fueron saliéndose, pero eran poco usados. Entonces el Papa Juan Pablo quiso que se hiciera un documento y un resumen. Nosotros actualmente estamos trabajando en monjas en la Escuela de Agentes de Pastoral. Cuando el Papa Benedicto XVI pidió que se incluyeran todos estos documentos, nosotros incluimos como materias específicas el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Antes no teníamos, la escuela nace en 2007, en 2009 no teníamos esas dos materias,
pero si nos estaba encomendando el Papa que debían de incorporarse a la formación, pues lo que hicimos fue incluirlas. Hoy día han salido otros documentos posteriores a 2004 y los dos últimos más conocidos, el Laudato Si del Papa Francisco y la querida Amazonía, precisamente de fines del año pasado, ¿verdad? que se publicó apenas este año. Entonces, el 29 de junio de 2004 se nos presenta. Y nos presenta 13 grandes temas que incluyen en ese documento, que hoy nada más los voy a dar una pasadita, un repaso para que los veamos, pero que corresponden a los grandes pecados sociales. Acuérdense que nosotros cuando nos acercamos a la misa, hacemos nuestro acto de contrición y decimos que queremos pedir perdón de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y aquí en este doctrina social de la Iglesia, el cristiano que no conoce la doctrina social de la Iglesia está cometiendo un grave pecado de omisión, porque está dejando de conocer lo que la Iglesia le pide, lo que el Señor le pide, que debe ser su actitud ante el mundo actual. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces tenemos que son 13 hermosos y grandes temas. El primero, el designio de amor para la humanidad. Dios quiere que el hombre sea feliz. Dios quiere que los hombres se salven, que los hombres disfruten. El segundo es la misión de la Iglesia y la doctrina social. Las obras de misericordia, todo el servicio. El cristiano está hecho para ser luz del mundo. ¿Y cómo puede ser luz del mundo si no llega e impacta en todas las actividades que realiza? Por eso la pastoral social es una pastoral de los laicos más que de los curas. Tradicionalmente la iglesia era lo que el padrecito diga. Hoy los laicos tienen que agarrar su papel y tienen que entrar a trabajar en todos los aspectos y de manera especial en la pastoral social. El tercer elemento, la persona humana y sus derechos. Todos los derechos humanos, todos los derechos que nosotros tenemos. Por eso se nos pide hoy que seamos respetuosos, ¿verdad? Que le respetemos a los demás, porque todos tenemos derechos humanos. Hoy el gobierno le tiene más miedo a los derechos humanos que a los políticos y que a la gente. ¿Por qué? Porque los derechos humanos ejercen una presión muy fuerte en cuanto a que se deben de dar derechos de iguales a todos. Continuamos. El número 4, ¿cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? En especial uno, que hoy en día está más urgido que siempre, la solidaridad. Debemos ser solidarios. Una maestra jubilada que estuvo con nosotros en la escuela, recientemente fallecida, cuando tomó esta materia y estudió estos temas, me decía: Juan, he descubierto que si tengo dos pares de zapatos en mi casa, uno es mío y otro es de otro hermano, otro es de otra persona que lo necesita. Todo lo que a nosotros nos sobra es para que lo compartamos y lo demos. Entonces, sí es importante estos principios de doctrina social en donde debemos de dar. Por eso Jesús, muy hermosamente, en aquel mensaje de la viuda que dio 2 monedas, enseguida paró las orejas y dijo con voz fuerte: esta mujer ha dado más que todos los otros, porque ella ha dado todo lo que tenía y los demás dan de lo que les sobra. Por eso muchas veces, ¿qué nos sucede? En la iglesia, cuando se pide alguna colecta, está uno buscando la moneda más chiquitita para dar, porque no hemos comprendido este sentido solidario de la doctrina social. Y hoy más que nunca tenemos que hacer frente a esa realidad. El número 5, la familia, célula vital de la sociedad.
Ya el Papa sacó hace poco el documento Amor y Leticia sobre el amor de la familia, sobre todo la responsabilidad de la familia. El próximo documento que está en revisión, ya empezó en revisión del Sínodo de Obispos, nuevamente va a ser el tema de la familia. Sigue siendo la familia porque es la célula vital de la sociedad. Nada vamos a lograr si no damos ese paso en la catequesis, del paso de la catequesis infantil a la catequesis familiar, que se involucre. Y providencialmente el Señor, en este misterio de su voluntad, este momento de la pandemia ha hecho que los papás estén más cercanos a los hijos y se ha podido ganar un pasito. No lo soltemos, mantengámoslo, agarrémoslo para seguir impulsando que todo se vaya dando en la familia, aún con todas las dificultades de las formas de familia tan difíciles hoy, sobre todo con la gente que ha tenido alguna ruptura en lo que es el matrimonio. El número 6, el trabajo humano, el derecho al trabajo. En esta parte, muy especialmente se menciona el problema con las mujeres, donde las mujeres muchas veces en ciertos trabajos les pagan muy por debajo a una mujer que a un hombre, haciendo el mismo trabajo y la misma responsabilidad, por el pensamiento latino y por el pensamiento mexicano y por el pensamiento de algunos dueños. El trabajo humano es un trabajo muy digno. Hay un principio de la Ley Federal del Trabajo que dice que a trabajos iguales, salarios iguales, y no así sucede. Muchas veces la gente hace el mismo trabajo, a uno le pagan bien y a otro le pagan mal. Pero es parte de un principio y la doctrina social empuja también en ese sentido. En el número 7, el gran conflicto de la vida económica. Yo recuerdo, ahí en fines de los años 90, se unas agrupaciones muy famosas a nivel mundial, que fue poco difundido, porque el bien siempre termina siendo poco difundido. Los grandes millonarios católicos, fines del siglo XX, le quisieron regalar a Jesús un mundo menos pobre y dieron parte de su dinero para los países ricos para pagar parte de la deuda, en especial la de África y la de América Latina. Hoy tristemente ya están nuevamente más endeudados, ¿verdad? Pero finalmente lo importante es que la vida económica es también, los bienes son bienes para el uso común, son bienes para nosotros. Dios no nos dio los bienes para que los atesoremos, sino para que los administremos. Hoy en algunos lugares les hablan de la mayordomía de los bienes, que somos mayordomos, somos los que vamos a darle el mejor uso a los bienes. Entonces el aspecto económico ahí está. Luego el número 8, la comunidad política. A los curas, sobre todo en tiempo de elecciones, nos critican mucho. Es que el padre está hablando de política, el padre está hablando de partidos. Polis es pueblo. Entonces el sacerdote tiene que hablar de cuáles son las realidades del pueblo, tiene que invitar al pueblo a que tome sus mejores decisiones. Entonces la participación política tiene que ser central. Desde hace tiempo y de manera especial se nos invita como un pecado grave social que una persona que teniendo todo el derecho no acude a la urna a votar. Es un pecado social grave, porque tenemos que participar. ¿De qué otra forma podemos expresar qué es lo que queremos? Si no es ese día poniendo nuestro voto. Ese como otros muchos elementos. Y la necesidad también de externar y de decir lo que no nos parece, respetuosamente, pero tenemos el derecho a hablar. Somos personas libres y pensantes y debemos de participar. Y también debemos de considerar que es importante la participación política. Si no hay buenos cristianos en los puestos políticos, ¿cómo vamos a esperar que haya buenas acciones? Entonces los cristianos también tienen que entrarle a la política, lo cual no necesariamente es muy fácil. El número 9, la comunidad internacional.
aunque no queramos, ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Y ahora es muy notorio todo lo que sucede en el mundo. Eso que pasó en Wuhan, creo que nadie había oído hablar de Wuhan, pero desde noviembre y en especial de febrero para acá, es muy famoso. Allá en China, donde empezó el COVID, ¿verdad? ¿Cómo se hizo famoso Wuhan? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente todo el mundo estamos interrelacionados y unidos. Número 10, salvaguardar el medio ambiente. Qué oportuno el Laudato Si del Papa Francisco. Hoy día es terriblemente, y el problema que estamos viviendo es mucho relacionado porque no hemos cuidado la naturaleza, no hemos cuidado el medio ambiente. El 11, la promoción de la paz. Es una prerrogativa del cristiano pedir, orar y estar continuamente pidiendo por la paz. Por eso todas las misas, y en especial todos los domingos, se pide por nuestros gobernantes y por la paz. Es una oración permanente y continua de la Iglesia. Y no solamente es orar por la paz, sino es promover la paz, ser un agente de paz. La doctrina social y la acción de la Iglesia tiene que ser un actor importante de doctrina social. Es hermoso oír que casi todas las parroquias tienen, aunque de manera incipiente, de manera pequeña, tienen actividades de pastoral social. Es importante. Y el número 3, el último, es la gran misión, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. El Papa Pablo VI decía que él soñaba con una civilización del amor. Y él incluye este tema en el Concilio Vaticano II, que es una civilización donde todos nos ayudamos mutuamente, similar a lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Entonces estos 13 grandes numerales nos dan un panorama general de ese tema. Entonces el Papa Benedicto nos invitó a estos 3 puntos y yo quiero incluir una cuarta herramienta. Y esta cuarta herramienta, el Papa Francisco nos dice que los catequistas no tengan cara de vinagre. El catequista tiene que ser una persona sonriente, tiene que ser una persona de buen ánimo, tiene que ser una persona que permanentemente inspira alegría. O como diría nuestro rector, el Padre Oscar, que siempre está diciendo ánimo, ánimo, no decaiga el ánimo. Y por eso quiero terminar, Willy, por favor, quiero terminar con una oración hecha por Santo Tomás Moro. Y se llama la oración del buen humor. Así que algunos no tenían entre su lista de oraciones conocidas, pues les presento esta, que es la oración del buen humor, porque de manera especial redoblen su paciencia, redoblen su ánimo, que no decaiga. Sé que les cansan a veces los niños, sé que a veces los papás están encima, presionando y queriendo que se hagan las cosas. No decaiga el ánimo y mantengamos siempre el ánimo y preguntémonos siempre cómo lo haría Jesús. Cuando vayamos a hacer algo, preguntarnos cómo lo haría Jesús. Y quiero, desde ahí donde estemos, ¿verdad?, que tengamos esta oración como nuestra. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Pues muchas gracias, espero que hayan podido aprovechar esto. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, maestro Juan. Pues es una verdad, ¿no?, que a veces los catequistas necesitan esas charlas para motivarlos, ¿no?, para que aprendan que tenemos muchísimas herramientas de consulta y nuestra catequesis sea muchísimo más fructífera, muchísimo más rica en información. Pues que me queda agradecerles a la Escuela de Agentes de Pastoral esas magníficas charlas que nos han dado, y pues continuaremos, ¿verdad? Bien, pues la Parroquia San Martín Caballero, la catequesis parroquial, otorga el siguiente reconocimiento a Juan Varela Peniche por impartir la conferencia titulada Las herramientas que debemos usar en la catequesis, en marco de la formación para catequistas verano 2020, Mérida, Yucatán, al 10 de julio del 2020. Muchísimas gracias, Juanito, por todo esto, por compartirnos todas estas pues cosas, ¿no? No se pierdan, mañana tendremos la charla del Magisterio de la Iglesia. Es una continuación de todo esto. Mañana vamos a dar una pequeña revisada a muchísimos más documentos. Si se quedaron picados, mañana van a tener muchísimo más. Que tengan linda noche, nos vemos mañana.